I was born in Slovenia, a small, beautiful, and then communist country. Hey, bienvenidos nuevamente a mi canal. Si son nuevos, hey, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Bienvenidos. Y si ya me han visto antes, hey, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? ¿Ha ido su última semana? ¿Todo bien? Yo realmente estoy muy feliz y muy emocionado de estar nuevamente aquí en un nuevo video. En serio. Imagina esto, eres una joven promesa del modelaje, alguien que sueña con conquistar las pasarelas más prestigiosas del mundo, y tu vida gira en torno a un deseo ardiente: servir look tras look, redefinir el concepto de elegancia y, con un poco de suerte, inscribir tu nombre en el mundo de la moda. Por lo que, para perseguir ese sueño, tomas una decisión audaz: dejar atrás tu tierra natal y viajar a Nueva York, el centro del glamour y las oportunidades, con la esperanza de que esta ciudad te abra las puertas del éxito. Aunque hay muchas cosas que juegan en tu contra. Tu hogar de origen no es París ni Milán, ni mucho menos una ciudad famosa por su vínculo con la moda, y peor aún, ni siquiera es conocida por la mayoría de los europeos. Vienes de una pequeña república poscomunista tan nueva que apenas se aparece en el mapa: Eslovenia. El contraste no podría ser más brutal, pues pasas de un país tranquilo y prácticamente anónimo a una jungla de cemento, una ciudad despiadada donde los sueños nacen y mueren a diario. Trabajas duro, enfrentando rechazos y obstáculos, pero perseveras, y años después lo logras. Tu rostro decora varias de las campañas publicitarias más importantes de Nueva York. Esa ciudad que parecía tan lejana y hostil ahora te rinde homenaje. Sin embargo, tu historia no termina aquí, pues durante ese transcurso te enamoras de un magnate carismático, alguien con una personalidad que parece casi sacada de una novela. Y años más tarde, tu boda no es una ceremonia cualquiera. Está llena de estrellas, políticos y un despliegue de lujos dignos de las revistas más exclusivas. Y contra todo pronóstico, un giro inesperado cambia tu vida para siempre, pues pasas de ser modelo y esposa de un millonario a ocupar uno de los puestos más visibles y controversiales del mundo. Te conviertes en la primera dama de los Estados Unidos. Esto podría parecer una película, pero no lo es. Es la historia de la joven eslovena que, con ambición y determinación, terminó convirtiéndose en Melania Trump. Muy pocos nombres generan tanto misterio y controversia como el suyo, y es que desde que saltó a la esfera pública, su vida ha estado rodeada de rumores que van desde cazafortunas, tonta, hasta ser prisionera de un matrimonio sin amor. Pero ¿y si todo lo que creemos sobre ella no es cierto? ¿Qué hay detrás de su mirada aparentemente impenetrable? ¿Quién es realmente esa mujer que pasó de ser una modelo de un pequeño país europeo a una de las figuras más observadas y criticadas del mundo? Eso es básicamente lo que estaremos descubriendo en este video. Nos adentraremos en el fascinante mundo de una mujer que ha sido juzgada, incomprendida y a menudo muy subestimada. También hablaremos de su enigmática personalidad, su ascenso a la Casa Blanca y lo que se esconde tras las cámaras, más allá de las sonrisas controladas y los silencios estratégicos. ¿Es Melania una víctima de las circunstancias o la arquitecta de su propio destino? Hoy vamos a desentrañar secretos, cuestionar su narrativa pública y descubrir cosas que tal vez nunca te imaginaste sobre ella. Prepárense, porque lo que estamos a punto de descubrir podría cambiar por completo su forma de verla. Esto es mucho más que la historia de una primera dama. Ahora bien, antes de ser portada de revistas y caminar por las alfombras rojas más importantes de los eventos más exclusivos del mundo, Melania Trump era simplemente Melania Knaus, una niña de un pequeño pueblo llamado Šenica en el actual Eslovenia. Un hecho bastante particular e importante dentro de su contexto. Pero ¿qué tanto marcó ese rincón del mundo a la primera dama? Melania nació el 26 de abril de 1970 y creció en una época de grandes transformaciones, pues su pueblo era parte de Yugoslavia, un país comunista donde la vida, a pesar de ser sencilla, no estaba libre de conflictos. Sus padres eran personas de gran prestigio en la pequeña ciudad ferroviaria de Šenica. Por su parte, su padre Víctor era mecánico y chofer de autos, en una época en la que los pequeños empresarios eran tratados con desprecio, mientras que su madre Amalija era patronista y diseñaba ropa infantil en una fábrica local, donde al igual pasaba horas confeccionando ropa para Melania y su hermana mayor. Un detalle bastante importante en esta historia, ya que fue gracias a los bocetos de su madre que Melania comenzó a interesarse por el diseño y la moda. Aunque la vida en Šenica no era solo trabajo, era un lugar donde las familias valoraban el esfuerzo y la modestia. Las casas eran sencillas, las calles eran tranquilas y la vida giraba en torno a los valores tradicionales. Sin embargo, para Melania había algo más allá de esas colinas, algo que ella soñaba alcanzar. En aquel entonces, bajo la fachada del comunismo, la ciudad hervía con el espíritu del punk, la moda y los panfletos sensacionalistas. Era como si
si la rebelión flotara en el aire. Y en ese entorno, Melania, una estudiante de secundaria especializada en diseño industrial y fotografía, decidió arriesgarse. Su plan original era estudiar arquitectura, pero aceptó posar para una sesión fotográfica que cambiaría su rumbo y destino para siempre. Y es que sus rasgos distintivos no pasaron desapercibidos para el fotógrafo que la descubrió cuando tan solo tenía 16 años. Al principio era tímida y bastante reservada, y como era de esperarse, le costaba abrirse. Sin embargo, su curiosidad pronto emergió, adaptándose al ambiente con rapidez. Y fue ese el preciso instante que marcó el inicio de su transformación, cuando empezó a explorar el mundo frente a la cámara con una mezcla de curiosidad y determinación. Para aquel entonces, probablemente nadie se hubiera imaginado que la niña tímida de Stepnica terminaría viviendo en la Casa Blanca. Pero siendo realistas, desde el inicio habían señales de su ambición. Melania era estudiosa y reservada, pero también destacaba por su increíble belleza. Y fue ese fotógrafo quien vio su potencial y la animó a probar suerte en el modelaje. Si lo piensan, fue una decisión bien audaz para una joven de un pequeño pueblo, pero en ningún momento dudó de sí misma y sus capacidades. Para ella, el mundo era mucho más grande que Stepnica. Básicamente, su viaje apenas comenzaba, y con cada paso, el destino parecía estar abriéndole puertas hacia algo mucho más grande. Aunque algo que también me parece muy valioso resaltar es que el contexto histórico también fue clave. En los años 70 y 80, Yugoslavia no era la típica nación comunista, aunque socialista, tenía ciertos lazos con Occidente, lo que eventualmente permitió que Melania creciera viendo revistas y películas que alimentaran su imaginación, lo que la llevó a anhelar algo más que un destino común. Quería conquistar el mundo. Sin embargo, esa ambición no la hizo olvidar sus raíces, ya que era muy consciente del esfuerzo y la perseverancia que le habían inculcado a sus padres. Al final de cuentas, Stepnica no es solo un pequeño pueblo en Europa del Este, es el lugar que formó el carácter y la visión de Melania Trump, un sitio que mezcla simplicidad con sueños, donde lo común dio paso a lo extraordinario. Y como hemos podido verlo, en ese rincón del mundo, una niña tímida comenzó un viaje que la llevaría a codearse de presidentes, reyes y estrellas. Y todo comenzó en una casa modesta, rodeada de colinas y sobre todo llena de esperanza. Pero bueno, como ya lo mencioné, a la edad de 16 años, Melania estaba estudiando diseño industrial y fotografía en la secundaria, soñando con un futuro más estable. En ese momento, quizá como arquitecta, pero ese mismo año, como pudimos verlo, todo cambió para ella. Y es que Melania, aunque tímida al principio, comenzó a mostrar curiosidad y determinación por el mundo de la moda, lo que rápidamente convenció al fotógrafo de que estaba frente a alguien especial. Avanzando un poco más en el tiempo, específicamente para 1992, con 22 años, Melania había dejado atrás la sencilla vida de Stepnica y tomó la decisión de viajar a Milán, una de las capitales más grandes de la moda, y fue ahí donde adoptó su nombre artístico y profesional, Melania Knaus. Un cambio que no solo simbolizó una transición de identidad, sino que también marcó el comienzo de su reinvención personal. Y lo más irónico de todo es que en una ciudad donde los jóvenes competían a diario por un lugar en las pasarelas, Melania sorpresivamente logró destacar. Para aquel entonces, Milán en los 80s era el epicentro de la moda italiana, con nombres como Versace, Armani y Dolce & Gabbana dominando la industria. En ese entorno, las oportunidades eran casi tan grandes como los riesgos, y para una joven extranjera de apenas 22 años, la competencia era feroz. Pero Melania poseía lo que otros no, una ética de trabajo impecable y habilidad para adaptarse. Pues para ella, el modelaje no era solo posar frente a la cámara, era una profesión que exigía paciencia, resistencia y dedicación. Y finalmente, en 1994, a sus casi 26 años, su carrera la llevó a París, la capital mundial de la alta costura, donde comenzó a trabajar con marcas importantes y aparecer en revistas europeas, pero siempre manteniendo un perfil reservado. Pues Melania, a diferencia del resto de modelos, no buscaba una fama efímera. Entendía que la clave para sobrevivir en esa industria estaba en construir una reputación sólida. Sin embargo, todo parecía apuntar que el destino tenía planes mucho más grandes para ella, pues en 1996, con 26 años, decidió mudarse a Nueva York, una de las ciudades más desafiantes para cualquier aspirante al éxito. Y es a partir de aquí que las cosas empiezan a complicar un poco más para ella. Cuando llegó a Manhattan, gracias a un agente que conoció cuando se mudó a París, tuvo que vivir en un apartamento que dicho agente le había arreglado. Y es que solo para que se lo imaginen, la habitación, si se le podría llamar así, estaba detrás de una pared de poliestireno, con el espacio justo para un colchón y nada más, lo cual fue una verdadera apuesta, pues a los 26 años ya era mucho mayor que las modelos promedio que aspiraban a triunfar en una de las industrias más crueles y competitivas del mundo. Pero algo que tenemos que recordar es que ella, a diferencia del resto, era sumamente decidida y determinada. En los años 90, Nueva York era el epicentro de la creatividad, la ambición y los excesos. La ciudad estaba en pleno auge cultural y económico, consolidándose poco a poco y lentamente como el centro de la moda, el arte y los negocios, aunque también era un lugar capaz de devorarse a quienes no estuvieran preparados para
su intensidad. Pero Melania no era de las que se rendía fácilmente, pues en apenas 5 años había pasado del comunismo de Yugoslavia al supercapitalismo de Nueva York. Este era el escenario de las supermodelos. Cindy Crawford, Kate Moss y Naomi Campbell dominaban la industria, mientras que la extravagancia y el exceso marcaban la pauta. En pocas palabras, era el auge de las celebridades llamativas y performativas, una era despreocupada y cargada de sensualidad, por lo que para Melania este periodo representaba tanto una oportunidad como un desafío, y es justo decir que fue aquí que el boom estadounidense la moldeó, colocándola en el epicentro de una sociedad que aún confiaba en su poder antes de que el terrorismo, la polarización política y la crisis ecológica comenzaran a erosionar esa certeza. Así que fue en ese contexto que Melania se aventuró a explorar los límites de su imagen, apareciendo por primera vez junto a otra modelo para una revista francesa masculina llamada Max, un capítulo de su vida que reflejaba los excesos y la audacia de la época, pero también consolidaba su lugar en un mundo donde el riesgo y la provocación eran herramientas necesarias para destacar. Al poco tiempo de haber llegado a Nueva York, Melania comenzó a aparecer en revistas de renombre como Vogue y Harper's Bazaar, pero tristemente ya era considerada demasiado mayor para destacar en las campañas convencionales, por lo que su gran oportunidad llegó gracias a una ley que prohibía que las modelos más jóvenes promocionaran productos de tabaco, lo que le permitió conseguir su primer contrato grande como modelo de cigarrillos. Y es así entonces, como en el verano del 97, que su rostro apareció sobre un enorme cartel de Carmen Likes que se alzaba sobre Times Square, marcando ese como uno de los hitos más importantes de toda su carrera, aunque a pesar de ese logro, su representante de la época admitió que Melania nunca alcanzó el estatus de supermodelo ni era una de las más caras, pero sí era considerada una modelo de alta gama. Lo que más se destacaba en ella, según varias agencias, era su elegancia refinada y su serenidad. Melania no formaba parte de la escena de la vida nocturna, señalaban algunos cuando se les preguntaba sobre ella. En esa época bastaba con abrir cualquier revista para ver en qué clubes estaban las modelos. Era la era de la cocaína, las drogas y los clubes. Tenías que tener cuidado con tus modelos. Melania, sin embargo, era diferente. Tenía una gran reputación de ser seria, centrada y sobre todo profesional, cualidades que la distinguían en un entorno donde los excesos eran la norma. Tenemos que tener en cuenta que ser modelo en aquella época significaba algo totalmente diferente a lo que significa hoy, y aunque de cierta forma el modelaje la había llevado lo suficientemente lejos, su ambición iba más allá de las portadas y las pasarelas. Y solo poco tiempo después, más específicamente en 1998, una fiesta en Nueva York reunió a dos personas que en apariencia no podían ser más diferentes: Donald Trump, un magnate inmobiliario conocido por su extravagancia, y Melania Knaus, una modelo europea que había forjado su carrera con discreción y trabajo constante. Y es así como ese encuentro marcaría el inicio de una relación que años más tarde sacudiría al mundo entero. Para aquel entonces, Donald Trump, de 52 años, ya era conocido tanto en el mundo de los negocios como en la vida social de Nueva York. Conocido por su opulenta riqueza, sus propiedades y su personalidad extrovertida, recientemente se había separado de su segunda esposa, Marla Maples. Mientras que por otro lado, Melania, de 28 años, estaba en un punto bastante intermedio de su carrera como modelo, pues aunque había trabajado en campañas importantes, estaba lejos de ser una figura destacada en el mundo del espectáculo, por lo cual estaba en el momento de tomar las decisiones más inteligentes posible. El asunto es que ambos se conocieron en una fiesta organizada por Paolo Sampoggi, un empresario y agente de modelos que había llevado a Melania a Nueva York desde Europa. El evento se celebró en el club Kit Kat, un exclusivo lugar donde se reunían celebridades, magnates y modelos. Y esa historia es bien interesante porque Donald había acudido al evento acompañado de otra mujer, pero cuando vio a Melania no dudó ni un segundo en poner su atención en ella, olvidando por completo a la mujer que había asistido como su acompañante. Según Melania, él le pidió su número de inmediato, pero como ella notó que él estaba allí con alguien más, decidió no dárselo, aunque ella fue muy inteligente, pues tampoco dudó en pedirle su número en lugar de darle el suyo. Darle mi número habría sido como ser una de esas mujeres a las que él está acostumbrado a llamar, por lo que tampoco lo llamó de inmediato. Melania, acostumbrada a hombres ricos y poderosos que a menudo intentaban impresionarla, decidió hacerse esperar, un gesto que según el propio Trump lo cautivó aún más, marcando así el inicio de una relación que sería tanto inesperada como trascendental. Fue más o menos cuando la pareja empezó a salir en 1998 que Trump, impresionado por el 18,9% de los votos que había conseguido Ross Perot como candidato independiente en las elecciones presidenciales de 1992, que comenzó a pensar seriamente en presentarse como candidato, por lo que entonces Melania estuvo involucrada en la carrera política de Trump desde el principio. Y es así como en 1999, cuando anunció su candidatura en Larry King Live, que aseguró que se casaría con Melania para compensar la ausencia de una primera dama. Y de hecho Melania le siguió el juego, diciendo que estaba lista para casarse con Trump y convertirse en una primera dama muy tradicional, como Barry Ford o Jackie Kennedy. En ese momento, pocos en la política se dieron cuenta de lo serio que estaba tomando Trump su candidatura,
ruptura. Por lo que ahora, 25 años después, Melania reflexiona diciendo: sabíamos que no era el momento, pero estaba segura de que si se presentaba, sí o sí ganaría. El inicio de su romance fue bien particular porque, a diferencia de cualquier otra cosa, estuvo muy marcado por la curiosidad mutua. Trump, con su naturaleza dominante y su necesidad constante de estar en el centro de atención, encontró en Melania un contraste muy refrescante. Ella era tranquila, reservada y poco interesada en competir por el protagonismo. Y es que tenemos que tener en cuenta que ella conoció a un Donald Trump distinto al que el mundo conoció años después, un hombre más liberal y menos polarizante. Durante su relación incluso tuvieron una breve ruptura en 1999, pero más era la necesidad de estar el uno con el otro que al poco tiempo retomaron contacto. Y al inicio de la década de los 2000, Melania posó en topless en su jet privado como parte de una promoción para las entonces nacientes ambiciones presidenciales de Trump. Para aquel entonces, él hablaba de un enfoque sorprendentemente progresista, y de hecho en varias ocasiones señaló que su compañera de fórmula ideal sería Oprah Winfrey, y que uno de sus objetivos políticos principales era establecer un sistema de atención médica universal. Y aunque Donald no bebía ni consumía drogas, su personalidad seguía siendo atrevida y llena de excesos, por lo cual era muy difícil que la gente lo viera como una figura autoritaria o amenazante, sino más bien como un magnate excéntrico, alguien que disfrutaba del espectáculo y sabía exactamente cómo estar siempre en el centro de atención pública. Y esa versión suya, de alguna manera que ni siquiera entiendo, fue sumamente intrigante para Melania, quien observaba su ambición y carisma con la calma y el enfoque reservado que la caracterizaban. Y es que Melania, por su parte, podría ser mordazmente directa con quienes la cuestionaban. Tanto así que en alguna ocasión, cuando le preguntaron si ella aún se hubiera casado con su marido si él no hubiera sido rico, ella respondió lo siguiente: si yo no fuera hermosa, ¿crees que él estaría conmigo? En 2005, Donald Trump y Melania se casan en una increíble boda en Palm Beach, rodeados de más de 10,000 flores y un vestido de lujo hecho a la medida por Dior. Para Trump, este era su tercer matrimonio, y de hecho la lista de invitados fue tan extravagante como el evento mismo. Entre los asistentes destacaron figuras como Bill y Hillary Clinton, e incluso el cantante Billy Joe. Sin embargo, más allá de eso, hubo un hecho que se robó toda la atención. Casi nadie del pasado de Melania estaba presente. Era como si su vida pasada Trump hubiera desaparecido, o como si no tuviera un pasado que compartir, lo cual fue sumamente inquietante para los medios y la prensa. Y aunque no tenemos detalles exactos de lo que sucedió en su boda o en los años posteriores, lo único que sí es seguro es que ella estaba sumamente convencida de convencer a Trump, ya padre de 4 hijos, de que tuvieran un bebé. De alguna forma tenía que asegurar su fortuna. Y es así entonces como en 2006 nace Barron Trump, el primer y único hijo de la pareja. Ese mismo año, mientras Melania se adaptaba a la vida como madre, surgieron los primeros rumores que pusieron a prueba su matrimonio, ya que se alegó que Trump había mantenido relaciones sexuales con Stormy Daniels, una actriz de cine para adultos, y Karen McDougal, una modelo Playboy. Estas acusaciones, aunque ignoradas en ese momento, se convirtieron en escándalos que los siguen persiguiendo incluso hasta la actualidad. El caso es que para Melania, este periodo parecía ser una mezcla de logros personales y silencios incómodos. Pero aunque estaba construyendo una vida como esposa y madre, poco a poco las sombras de Trump comenzaban a emerger, complicando así la narrativa de su matrimonio perfecto. Y podemos decir que a partir de ese momento, la vida de Melania dio un giro completamente inesperado, pues aquella mujer que había dejado el modelaje para casarse con un magnate y vivir una vida rodeada de lujos, pronto enfrentaría una responsabilidad que jamás imaginó: ser la primera dama de los Estados Unidos. Y es que no lo sé, pero al menos para mí es muy curioso pensar en ello, porque quizás su intención inicial simplemente era casarse con un hombre rico para vivir una vida llena de excentricidades, pero en un giro que ni ella pudo prever, terminó cargando con el peso de representar a toda una nación, y al final de todo su manifestación fue tan grande que terminó convirtiéndose en una de las mujeres más importantes del mundo. Y es así como en 2016 el mundo fue testigo de uno de los eventos más sorprendentes de la política moderna. Donald Trump, un magnate inmobiliario y estrella de reality shows, anunciaba su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, un movimiento que para muchos fue tanto inesperado como polémico, pero lo que llamó aún más la atención y se robó todas las miradas era la figura que lo acompañaba, ya que junto a él y casi en silencio, con una elegancia que nunca buscaba protagonismo, estaba Melania Trump. Para muchos era una figura enigmática casi desconocida, pero que rápidamente, sin siquiera pensarlo, se convirtió en el centro de atención mundial. Mientras que para Melania, ese año marcó el inicio de una transformación muy inesperada, pues pasó de ser una esposa reservada y alejada de los reflectores a ser la primera dama de una de las naciones más influyentes del mundo, enfrentando así un nivel de escrutinio que probablemente nunca había imaginado. Solo imagínense que tal vez ella solo quería una Birkin y terminó teniendo un montón de responsabilidades
responsabilidades. En verdad me vuela la cabeza cada vez que veo esas recopilaciones de videos suyos donde literalmente se ve que está harta. Pero bueno, para muchos en ese entonces la candidatura de Trump era una sorpresa, incluida Melania, quien desde un principio parecía muy poco interesada por su papel político. Tanto así que durante los primeros meses de campaña de su esposo, sus apariciones fueron casi inexistentes. Y cuando finalmente subió al escenario en julio de 2016, en la conversación nacional republicana, su discurso generó mucha controversia, que la perseguiría durante demasiado tiempo. Me atrevería a decir que incluso hasta la actualidad, ya que muchas personas alegaban que su discurso había sido descaradamente plagiado de uno pronunciado por Michelle Obama años atrás, lo que por supuesto ocasionó que las redes sociales explotaran con memes y críticas en contra suya, mientras que los medios por su parte analizaron hasta la más mínima palabra. Y si tenemos en cuenta que ella prefería mantenerse en el margen, este error tuvo que haber sido un golpe muy difícil de ignorar, pero como era de esperarse, Melania lo afrontó con su habitual calma, no dando ningún tipo de excusas y dejando que el ruido mediático se disipara por sí solo. Pero bueno, cuando Donald Trump ganó las elecciones en noviembre de 2016, Melania se convirtió oficialmente en la primera dama, y a diferencia de sus precederas, no se mudó de inmediato a la Casa Blanca, ya que decidió quedarse un muy buen tiempo en Nueva York con su hijo Barron, asegurándose de que él pudiera terminar su año escolar antes de finalmente mudarse a Washington. Un gesto que, aunque para muchos fue maternal, para otros fue tomado como un distanciamiento en su rol político, lo que eventualmente hizo que se creara una polarización enorme en su contra. Sin embargo, uno de los momentos más controvertidos de su tiempo siendo primera dama por primera vez ocurrió en junio de 2018, durante una visita que tuvo a un centro de detención para niños inmigrantes en Texas, donde usó una chaqueta verde con una frase que decía: "Realmente no me importa, ¿y a ti?". Una declaración que, aunque no verbal, por supuesto generó un escándalo de inmediato. Pero ¿era un mensaje dirigido a los medios? ¿Tal vez una expresión de indiferencia? La realidad no lo sabemos. Lo único casi implícito es que la Casa Blanca, como era de esperarse, intentó minimizar la controversia. Pero como en internet nada, absolutamente nada muere, el daño ya estaba hecho. Por lo que Melania, meses más tarde, explicó que el mensaje estaba dirigido a los críticos que constantemente la atacaban, aunque las especulaciones sobre su intención real persistieron, reforzando aún más su imagen como figura compleja y a menudo incomprendida. Ahora bien, 2 años más tarde después de esto, como era de esperarse, Melania seguía siendo un blanco de críticas y acusaciones. Y es que mientras que el periodo de Michelle Obama como primera dama se destacaba por su carisma y cercanía, el de Melania era definido principalmente por su falta de personalidad, por lo que, como era de esperarse, los comentarios negativos no tardaron en tomar forma en redes sociales, dándole inicio al famoso y controversial hashtag #FreeMelania, el cual insinuaba de una u otra forma que estaba atrapada en el papel de la esposa de un presidente y que ella literalmente era obligada a hacer todo lo que su esposo y el gobierno le dictaban. Mientras que otro hashtag que también fue muy popular, el #FakeMelania, hacía referencia a su actitud a menudo rígida junto a su marido, pues en algunas ocasiones sus grandes gafas suelen ocupar gran parte de su rostro, alimentando teorías conspirativas que a menudo aseguran que Melania suele usar una doble para ciertos eventos oficiales. Por otro lado, algo que también ha sido un gran foco de controversia a lo largo de los años es, sin lugar a dudas, sus costosos y extravagantes vestuarios. Por ejemplo, aquella chaqueta de flores de Dolce & Gabbana que estaba valorada en más de $40,000. Un gesto que muchos interpretaron como una desconexión de las preocupaciones de los ciudadanos comunes. Pero detrás de todos estos análisis superficiales, los críticos a menudo pasan por alto algo mucho más importante: el trato que Melania ha hecho consigo misma y para sí misma. Ella ha construido el muro invisible, un espacio que le permite cumplir con sus responsabilidades públicas mientras mantiene intacta una parte privada que pocos logran alcanzar, algo que considero debería ser uno de sus lados más brillantes. Si algo es cierto es que a lo largo del tiempo Melania ha enfrentado múltiples críticas, y aunque ciertamente sus logros como primera dama han sido muy pocos, no se puede negar que algunos reflejan las causas en las que cree y en las que aboga. Uno de sus proyectos más destacados fue la supervisión de la restauración del Jardín de Rosas de la Casa Blanca, un espacio simbólico que buscó renovar con elegancia. Además, lanzó Vives, una campaña de concientización pública centrada en el bienestar infantil, la prevención del consumo de drogas y un combate constante al bullying y al acoso en línea. Una iniciativa que podemos decir fue recibida con un poco de escepticismo, considerando que Donald Trump, su esposo, era muy conocido por sus constantes ataques y apodos despectivos que hacía hacia sus oponentes en Twitter. Una campaña que yo creo más bien hizo para regular el comportamiento de su esposo en línea. Y aunque tal vez no parezca a simple vista y podamos creer que no, Melania ha mostrado su orgullo por algunos de los factores administrativos de Trump. Por ejemplo, cuando se le preguntó que cuál consideraba era su mayor logro, su respuesta sorprendió a más de uno: tenemos que eliminar el estigma y la vergüenza que acompaña a la adicción y tratarla como lo que es, una enfermedad. Estoy orgullosa de los avances y los resultados que ha logrado su administración, que han dado como resultado vidas salvadas. Palabras que parecían evocar recuerdos de las historias que había presenciado en el mundo del modelaje, un entorno
donde las adicciones, especialmente a la cocaína, eran más que comunes. E incluso luego de escuchar estas palabras, uno de sus ex representantes describió esa escena como un campo de batallas lleno de víctimas del abuso de sustancias. Pero realmente las medidas antiadicción de la administración de Trump, a pesar de sus esfuerzos, no se consideraron ni de cerca un gran triunfo. Y aunque Melania parecía genuinamente interesada por estas causas, los resultados estuvieron lejos de ser tan importantes como ella los describía. Otra cosa que también me parece muy importante destacar es la postura firme e independiente que Melania Trump ha mantenido en ciertos temas. Una independencia que quedó muy bien reflejada en el controvertido libro Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady. En dicho libro se revela cómo Melania intentó equilibrar sus valores personales con las exigencias y presiones de su rol como primera dama, donde una de sus posturas más dedicadas fue su defensa al aborto libre y seguro. Una posición que iba completamente en contra de los ideales y las acciones de su esposo. Y a pesar de las tensiones internas de la Casa Blanca y las críticas externas por sus decisiones, Melania demostró que estaba comprometida con un propósito más profundo que el espectáculo político que la rodeaba. Así que con una convicción enorme defendió las causas que le importaban, mostrando que su papel iba mucho más allá que ser una simple extensión de su esposo. Y en un entorno tan polarizado y lleno de contradicciones, logró convertirse a su manera en una figura que luchó por preservar su voz y sus principios. Al menos para mí, su historia nos recuerda que incluso en los escenarios más rígidos y controlados, la templanza y perseverancia pueden ser herramientas poderosas de resistencia, marcando una enorme diferencia en lo que puede ser el medio de la tormenta. Como hemos podido verlo, las opiniones sobre Melania Trump han sido tan polarizadas como la política en Washington. Para los partidarios más fervientes de Trump, ella representa la imagen de la esposa perfecta, describiéndola como la encarnación de la gracia y asegurando que es difícil imaginar un ejemplo más perfecto de lo que debería ser una primera dama. Mientras que para los críticos liberales, Melania es vista como una figura digna de lástima, cuyo paso por la Casa Blanca ha sido más notado por su ausencia que por sus acciones o aportes concretos, lo cual podría tener sentido o no dependiendo del ángulo donde lo mires, pero al menos desde mi perspectiva, esa mujer es completamente fascinante. Y si me lo preguntan, varias de las hipótesis sobre lo desdichada que podría ser Melania como primera dama en la Casa Blanca tienen cierto sentido, pues Donald Trump no solo ha acumulado un presunto historial de relaciones extramaritales, sino que también resulta más que evidente que ella no comparte muchas de las opiniones que su esposo promueve públicamente, aunque asegurar algo con certeza sería especular de más. Lo que creo que sí es un hecho y que probablemente muchos noten, a lo largo de los años, más allá de su rol como primera dama, su vida ha parecido estar definida por un único propósito: servir look tras look y verse deslumbrante en todo momento. Pero como lo notaron, detrás de esa fachada había una historia que merecía mucha atención. Han pasado 24 años desde que Melania Trump llegó a Nueva York, una joven eslovena al borde de lo que se convertiría en una de las historias de ascenso más sorprendentes jamás contadas. Desde una pequeña ciudad en Europa del Este, su camino la llevó a codearse con la élite de la moda, luego a casarse con un magnate inmobiliario obsesionado por las páginas de chismes y finalmente ocupar un lugar en la Casa Blanca como primera dama. Y aunque su viaje ha sido objeto de críticas, burlas y teorías conspirativas, es innegable que desde la perspectiva de Melania, ella podría considerarse como la verdadera ganadora en esta historia. Pues ¿cuántas personas han salido de un lugar tan modesto como Sépnica y han llegado tan lejos? ¿Cuántas han escalado tan rápido en un mundo tan implacable? La respuesta es fácil: muy pocas. Nos guste o no, el viaje de Melania es fácilmente la encarnación del sueño americano, pero no es el tipo de sueño que inspira. Es un sueño extraño, casi surrealista, con un trasfondo oscuro y desconcertante. El tipo de sueño que cuando termina te deja despierto en medio de la noche, en un sofocante apartamento con paredes de poliestireno en Manhattan, preguntándote si lo que viviste fue real. Y quizá ese sea tal vez el verdadero legado de Melania Trump. Una historia que desafía las narrativas convencionales de triunfo, que incomoda porque no encaja en los moldes heroicos, pero que al final nos obliga a mirar de cerca los límites del poder, la ambición y el precio de alcanzar la cima. Esta es la vida de Melania Trump, una historia más allá de una primera dama. Pero por ahora es su turno de que me hagan saber todos sus pensamientos al respecto. ¿Qué opinan de su matrimonio con Donald Trump? ¿Creen que ahora en su segundo periodo como primera dama hará algo más que verse increíble? Déjenme saber todas sus opiniones con respecto a este video. Realmente eso es muy importante y muy valioso para mí y significa más de lo que se imaginan. Así que vayan a poner cualquier cosa en la parte de los comentarios, porque eso también me ayuda mucho al que el algoritmo recomiende más este tipo de videos. Al igual recuerden que si les gusta lo que estoy haciendo, también le pueden dar like por allá abajo, eso es
sumamente importante. Así tal vez YouTube nos recomienda un poco más y más personas pueden unirse y darse cuenta de todo esto que estamos hablando. También tengo redes sociales para que vayan y me sigan. Ahora estoy siendo muy constante en Instagram, así que vayan a seguirme por allá. Todo el tiempo estoy subiendo historias, hablando con ustedes, así que vayan a seguirme si quieren. De verdad, eso significa más de lo que se podrían imaginar, ya que por ahí me doy cuenta de las cosas que quieren ver. Tampoco olviden que se pueden suscribir, eso también es una parte muy importante, así que vayan a suscribirse si no se quieren perder este tipo de videos. Ahora sí, no siendo más, de verdad, muchas gracias por ver. Suscríbanse, síganme y yo les veo en la próxima. Bye.